noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a el senador Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio. Un gusto recibirlo esta mañana. Como siempre, un gusto estar con ustedes y la teleaudiencia. Voy a empezar rápidamente con balance. ¿Qué balance político hace de este nuevo momento de fuerza renovadora, de sereñistas? Bueno, con lo que ya sabemos que dos sectores optaron por apoyar a Orsi. Bien. Bueno, nosotros seguimos en campaña, convocatoria sereñista, que a una Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, el Partido Mundial Cristiano y varios otros grupos, hacemos una evaluación permanente de la campaña, como la hace todo el mundo seguramente. Y bueno, todos los demás grupos hemos decidido que estamos en carrera, que seguimos haciendo campaña con energía, ¿verdad? Recorriendo todo el territorio nacional. El año pasado hicimos 2 vueltas prácticamente enteras a los 19 departamentos. En febrero y marzo recorrimos más de medio país, hablando con la gente, ¿no? Y trasladando un poco nuestra visión, recibiendo un poco de primera mano las problemáticas que la gente traslada, que creo yo deben ser el centro del debate de la campaña electoral, ¿verdad? Los problemas de la inseguridad, del delito, de la penetración del narco, los problemas de la educación, del empleo, los problemas de la fragmentación social. Hay muchos otros, por supuesto, la falta de medicamentos, la falta de viviendas, pero diría que esos son como los centros que uno escucha y recibe prácticamente en todas partes, y creo que sobre eso es que debemos trabajar y discutir desde el sistema político, porque es lo que la gente necesita que discutamos. ¿Y cuáles serían entonces los puntos centrales de un futuro gobierno del Frente Amplio en caso de ganar? Bueno, en cada uno de esos temas... ¿Cuál sería la agenda, no? No, claro, en cada uno de esos temas obviamente hay una perspectiva ya escrita, que es las bases programáticas del Frente Amplio, que más allá de chácharas que uno escucha por ahí, es el único partido político que ha puesto un programa sobre la mesa a consideración de la ciudadanía. Y obviamente tiene una perspectiva de trabajo que tiene que ser de largo plazo. Nadie pretende ni puede pensar con exitismo o demagogia, a fin de cuentas, que uno va a resolver los problemas de la seguridad en 2 o 3 años, o una verdadera reforma educativa en 2 o 3 años, o disminuir sustancialmente la fractura social en 2 o 3 años. O sea, esas son políticas que hay que dialogar mucho, buscar acuerdos y tener lo que Sereñi llamaba políticas de Estado, es decir, orientaciones que atraviesen las administraciones de gobierno, porque vuelvo a decir, esto no se resuelve por parte de un partido en una administración de gobierno. En materia de seguridad, por ejemplo, tenemos la necesidad de abordar de manera integral el problema, no solo con represión, sino también con prevención del delito, con inteligencia policial, con una política de rehabilitación que hoy prácticamente no existe, con el nuevo fortalecimiento al combate al lavado de activos, que es por donde los narcos blanquean sus ganancias. Es decir, una visión integral que no sea solo el foco en la represión. Los problemas del empleo, sobre todo empleos de calidad, empleos de buenos horarios, de buena remuneración, de formales, que generen derechos jubilatorios, derechos de acceso al sistema de salud, pasan en buena medida por el crecimiento económico. El Uruguay hace 1 año y medio prácticamente que no crece. Antes de venir por el lado del crecimiento económico, ¿estaría de acuerdo con plantear en un futuro gobierno las 6 horas, por ejemplo? Una jornada de 6 horas. Yo creo que el mundo va camino a una reducción de la jornada laboral. ¿Es posible en Uruguay? Yo creo que es posible ponerse a dialogar y avanzar en los sectores donde sea más factible ir avanzando. Yo creo que el mundo, por toda la dinámica tecnológica y toda otra serie de consideraciones de política, va camino a una reducción de la jornada laboral, y claramente en Uruguay es algo que tiene que estar sobre la mesa, y creo que sí, en Uruguay hay márgenes para comenzar, para avanzar en alguna reglamentación, viendo un poco los impactos sector a sector. Yo en eso soy bastante
optimista, digamos. Ayer se dio a conocer el INE el nuevo dato de inflación, que en los últimos 12 meses es como el más bajo, baja, ¿no? sí, de esta administración. Sí, sí. Y ayer decía que el presidente del Banco Central, además siendo usted que fue presidente del Banco Central, dijo que la mejor contribución que el Banco Central le puede hacer al país, a la sociedad, es tener una inflación baja. Es una de las principales contribuciones, sin duda. Pero yo me remito a lo que dice la ley orgánica del Banco Central. La ley orgánica del Banco Central le otorga al Banco Central múltiples objetivos. La estabilidad de precios, por supuesto, una contribución ineludible para el Banco Central tiene que ser una inflación baja, y yo creo que esa es una buena noticia. Y también estabilidad en el terreno financiero y contribución al proceso de crecimiento y desarrollo. Eso no lo invento yo, lo dice la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Y yo creo que ahí esos objetivos están bastante desbalanceados, ¿verdad? Porque el foco en la inflación está bien, hay buenos resultados, tiene también otras explicaciones, porque tampoco vamos a plantear que la inflación baja es solo gracias a las políticas bancocentralistas. Si hace 1 año y medio que la economía no crece, hay mucha menos presión sobre los precios del lado de la demanda. El año pasado hubo una parte de la demanda que se trasladó a la Argentina, eso ahora parece suavizarse por las malas razones, ¿verdad? Por el aumento brutal de precios que ha habido en el país vecino y por un enorme atraso cambiario, ¿verdad? Hoy tenemos el dólar en el sótano. La noticia de estos días es que el dólar llegó a 38 pesos. ¿Tiene que intervenir el Banco Central? No tengo la más mínima duda. El Banco Central hace más de 2 años que no interviene en el mercado, que no compra un solo dólar, y ve pasivamente cómo el dólar bajó de 43, 42, 41, 40, 39, 38. Y eso es el clamor de todas las gremiales. Las agropecuarias, empresariales. Exacto. Pienso que para la gente dice, bueno, ¿habrá una devaluación? ¿Impulsa una devaluación? No es una devaluación. Gremiales del agro, gremiales de la industria, gremiales de los servicios, gremiales del turismo, gremiales de la exportación, todos están planteando, el propio ministro de Ganadería reconoce que tenemos una situación cambiaria, es el atraso cambiario más grande del siglo XXI, ante la pasividad, en base a ese fundamentalismo de mercado que tiene el gobierno y el Banco Central, que no intervienen. La forma de contribuir a que el dólar se acompase a niveles más competitivos es con intervención. Y intervenciones que tienen que ser modestas, nadie está planteando ningún salto en el tipo de cambio. Sí acomodar el dólar a niveles que el propio Banco Central reconoce como desalineados, porque cada vez que toma decisiones de política monetaria, el Banco Central cuelga un informe de política monetaria. En ese informe del propio Banco Central está claro que el dólar tiene un desalineamiento al menos de un 15%. Claro. Y pienso con la diversidad de candidatos, 4 candidatos, 3 candidatos varones, una mujer. ¿Hay acuerdo, pensando en un futuro gobierno del Frente Amplio, en tener ese tipo de política monetaria? Bueno, no, en realidad no nos juntamos los 4 precandidatos a especificar política. Nosotros tenemos bases programáticas que son del Frente Amplio, a los cuales todos obviamente nos vamos a ceñir. Allí están las orientaciones y además hay antecedentes, que es 15 años de gobierno Frente Amplista, donde hubo un manejo muy prudente de la economía, pero que también fue un manejo que impulsó crecimiento económico. Fueron 15 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido, con una buena distribución, con una mayor inclusión, porque a medida que crecía la economía, también subía de manera acorde el salario real, las pasividades, bajó enormemente la pobreza, disminuyó la desigualdad. O sea, el manejo astorista, por decirlo de alguna manera, de la política económica en los gobiernos del Frente Amplio, creo que todo el mundo la conoce, vio sus frutos. Entonces, por ese lado, creo que nadie puede llamarse a sorpresa de lo que podría pasar en un gobierno Frente Amplista en el futuro. Arrancábamos esta entrevista hablando, bueno, cómo es ese balance político que ustedes hacían. ¿Cómo ve en la interna
cómo se ve el panorama de aquí al 30 de junio, cuando, bueno, en las encuestas hay una polarización importante. Exacto. En todos los partidos, pero también en el Frente Amplio, sobre los dos primeros candidatos. ¿Cuál es la mirada con respecto Bien, a eso? Perfecto. En primer lugar, el Frente Amplio tiene que hacer una gran interna. Creo que entre las cosas que la derrota política del 2019 nos obligó a repensar es en la importancia de las elecciones internas. No es lo mismo encarar la elección nacional con una base de una interna de 250.000 votantes que de 400.000. ¿Aspiran a llegar? Y ese es el objetivo. Y yo creo que es muy importante que el Frente supere holgadamente esos 250.000 que tuvo en 2019, porque por primera vez ponemos como eje que el proceso electoral es uno y no se divide en pedazos. La interna es un hito, pero también es un preámbulo hacia la elección nacional. Por lo tanto, primero, el Frente está trabajando y tiene que seguir trabajando, todos los precandidatos y la propia estructura del Frente Amplio, en hacer una gran elección interna. Efectivamente hay un proceso de polarización. En otros partidos no hay tanta polarización, ¿verdad? Más bien hay una enorme distancia. Bueno, hay dos favoritos en cada uno. Bueno, no en el Partido Colorado, no. No, en el Partido Colorado, bueno, hay 7, 8 candidatos. Sí, sí. Pero en el Partido Nacional... Y en el caso del Frente Amplio, ¿qué incidencia puede tener, en el caso de usted, como tercera candidatura, por lo menos como está indicando y que está lejos de esa disputa polarizada, ¿verdad? ¿Qué cifras manejan ustedes? La polarización no es buena en general, pero es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Y evidentemente nosotros leemos también la realidad en ese sentido. Nosotros lo que sentimos es que primero Convocatoria sigue adelante con su precandidatura, con energía, como decíamos hoy, porque seguimos sintiendo que es la mejor forma de contribuir al triunfo del Frente Amplio, que es el objetivo. Pero hacemos evaluaciones sistemáticas, permanentes de la campaña. ¿Se plantean como que son el centro de esta oferta electoral dentro del Frente Amplio? ¿El centro desde el punto de vista ideológico, político? Sí. Bueno, yo creo que el perfil de los distintos sectores la gente los conoce, ¿verdad? Hay una precandidatura alrededor del espacio del Partido Comunista, del Partido Socialista, hay otra candidatura alrededor del espacio del MPP y bueno, y el espacio sereñista, astorista, y la gente conoce el perfil, no solo por el rol que han tenido Sereñi, ni que hablar, y Astori en lo político, en la modernización ideológica del Frente Amplio, sino incluso en el caso de Danilo, de su rol en los 15 años de gobierno. Yo creo que la gente conoce el perfil de una izquierda moderna, de responsabilidad, pero con objetivos claros de izquierda en cuanto a más bienestar, más igualdad y más derechos. Sí. No, ya tenemos nos quedan 30 segundos. Perfecto. No, yo entiendo que las preguntas tienen a veces que ver porque nos lo están planteando de manera sistemática de qué tesitura vamos a tener nosotros en este panorama de polarización. Y me parece legítima esa pregunta, ¿verdad? Como decía, hasta el momento Convocatoria ha venido definiendo que nosotros sigamos en esta campaña, con esta candidatura, como forma de contribuir al triunfo del Frente. Somos conscientes también de la polarización entre las candidaturas de Yamandú y Carolina y por lo tanto entiendo que se genere ese cuestionamiento, esa duda, esa pregunta. Y yo por momentos me venía preguntando ¿por qué nos plantean sistemáticamente a nosotros, bueno, qué va a ser la candidatura de Vergara? Que no es de Vergara, es de Convocatoria, pero ¿qué va a ser la candidatura de Vergara? Porque, bueno, de repente hay distancia con las otras dos candidaturas. Digo, no es muy diferente que la distancia que hay entre Delgado y Raffo. Y a nadie le pregunta a Raffo si se va a bajar. O de varios candidatos del Partido Colorado que prácticamente no marcan. Y no veo que a nadie le preguntan si se va a bajar. A Vergara le preguntan, ¿por qué? Y yo he llegado un poco a la noción de que es porque nuestras decisiones políticas pueden llegar a ser decisivas en la resolución de la interna de un partido que tiene altas chances de ganar la elección y asumir la presidencia.
Por eso es que nosotros tenemos que abordar ese tema con enorme responsabilidad, no solo para con el Frente Amplio, sino para con el país todo. Y evidentemente lo hacemos porque nosotros estamos sistemáticamente evaluando esa situación y esas decisiones. Reitero, siempre vamos a resolver en clave del objetivo central, que es que el Frente Amplio vuelva a gobernar, porque es lo que la ciudadanía necesita. Gracias por ahora. Antes del 30 de junio seguramente lo vamos a estar volviendo a convocar. Con mucho gusto. Y ahora nosotros nos vamos